Bueno, muchísimas gracias por venir a todos y todas. La verdad es que me hace especial ilusión estar en este lugar, porque yo aquí estudié muchos años. Aquí me saqué la carrera en la UNED y muchos viajes a Calatayud. Así que por fin es un viaje agradable y no con nervios de un examen. Eso es lo primero. Quería contar un poco cómo llegué yo a Podemos y qué ha pasado en Podemos Aragón, sobre todo desde que empezamos hace 5 años hasta ahora. Que parece, son 5 años, pero parecen 5 siglos. Yo, como quizá muchos de vosotros, era progresista y votaba al Partido Socialista porque no había otra cosa. Era PSOE o era PP. No había mucho más. Pero, claro, era un PSOE diferente. Era el PSOE Zapatero, del matrimonio gay, de la ley de dependencia. Pero ahora es diferente. Ahora es un PSOE de Lambán. Un PSOE que le hace guiños a Ciudadanos, que dice que Susana Díaz es una diosa. No es lo mismo. De repente aparece Podemos. Cuando estaba desencantado aparece Podemos y me empiezo a meter. Entro en una sala llena de gente con mucha ilusión, a la que no conocía, y poco a poco, pues sí, vamos trabajando, me meto en redes, me meto en prensa y vamos haciendo cositas. Entramos en las europeas, damos un salto, damos la sorpresa y también damos miedo. Es curioso que mucha gente, la prensa, empezó a atacarnos. Dijo que éramos comunistas, que éramos el diablo, que íbamos a robar la casa en Salou, eso yo lo he oído, y empezaron a inventar historias. Inventaron un informe PISA que nadie firmó, que no existe, inventaron cosas sobre Venezuela, robaron el móvil a una asesora de un político, que es algo gravísimo en este país, y después de investigar mucho, después de examinarnos con lupa a todos, no había nada, estábamos limpios, que es algo que no se puede decir de otros partidos. Eso yo lo digo yo. ¿Qué ocurre en 2015? En mayo, hace 4 años, entramos en la de Aragón. Un poco de agua. Aquí los compañeros de las Cortes ya saben que beban más agua que... Entramos en las Cortes de Aragón. Y aunque es verdad que no gobernamos, esa noche Luisa Fernanda Rudi tiró la toalla. Fue muy sintomático. No habíamos ganado las elecciones, el PP tenía más votos y más escaños, pero Rudi vio que no tenía mayoría y se fue a su casa. Bueno, la mandaron al Senado, que es el premio que se da a las viejas glorias. Y entró Lambán, entró el PSOE y nosotros estábamos en la oposición. Hay gente que dice, el PP, Ciudadanos, que somos socios de gobierno, pero en realidad no. En realidad somos una oposición responsable, que es algo que pocas veces se da. Normalmente la oposición, y esto lo hemos visto en la televisión, consiste en insultar, felón, traidor, que traiciones a las víctimas, que vas con, vamos, de todo, menos guapo de todo. Nosotros no. Nosotros no hemos gritado cuando hablaban Lambán o Beamonte, cuando hablaban los líderes de la oposición, cerrábamos el ordenador y escuchábamos, que es algo que otros no hacían, y sobre todo hacíamos propuestas en el presupuesto, y empujábamos al PSOE a ir más allá de donde querían ir, empujarlo más allá de sus límites y sus fronteras naturales. Y eso también es hacer política. Es una forma de ayudar a Aragón estando en la oposición. Pero no es suficiente. No es suficiente porque hay que estar en el gobierno, lo hemos visto. Quizá si en 2017 hubiéramos, o 2018 hubiéramos entrado en el gobierno, hubiéramos conseguido más cosas. Eso ya pasó, pero ahora es vital y es necesario que estemos en el gobierno, porque lo hemos visto claramente, donde se hacen las cosas, donde se puede cambiar la vida de la gente, es en el primer plano. Y eso es lo que vamos a hacer sí o sí. ¿Qué hemos hecho? Como digo, hemos hecho, pues desde la oposición, bastantes cosas. Hemos presentado muchísimas leyes, algunas han sido aprobadas, otras, como el cambio climático, pues las han vetado. Parece que es algo que no importa a la derecha. No hay cambio climático, como Donald Trump. Y otras leyes que ha traído el gobierno, que ha traído un poco así, las hemos mejorado y mucho. Me gustaría hablar de la ley que personalmente he llevado yo, si me permitís, que es la ley de discapacidad. La trajo el PSOE y resulta que era una copia exacta de Andalucía. Solo cambiaba una cosa. En lugar de Junta de Andalucía, ponía Gobierno de Aragón. Lo demás era absolutamente igual. ¿Qué hicimos?
nos sentamos muchas personas, muchas asociaciones, muchos colectivos de discapacidad y presentamos 200 enmiendas originales y genuinas. ¿Por qué digo originales? Porque el PP presentó casi un centenar que eran las mismas que había presentado en Andalucía. En lugar de Junta de Andalucía cambió por Gobierno de Aragón. Eran las mismas. De esas 200 salieron muchas y hemos conseguido muchas cosas realmente importantes para la gente con discapacidad. Y ahora espero que cuando a partir de junio estemos en el Gobierno podamos desarrollar esa ley y realmente mejorar la vida de la discapacidad, de la gente con discapacidad. Termino ya rápido haciendo una referencia a lo importante que es que gente como Lorenzo esté aquí y sea alcalde o esté de alguna forma en el Gobierno o concejal, ojalá alcalde, para que haya una coordinación, porque es muy importante que eso exista. Es muy importante que si dentro de unos meses nos llamas y nos dices, oye, necesitamos colegios, que haya en los colegios cocinas in situ, que esto de la comida de catering ya vale. Haya alguien al otro lado del teléfono que diga, recibido, te llamo dentro de unas semanas y te comento, porque ahora no es así. Ahora, como sabéis, en 2015 no nos presentábamos a las elecciones, con lo cual no teníamos a nadie en los ayuntamientos que nos pudiera llamar, o podía llamar a Lambán, pero claro, no sé por qué, mira que si el círculo de Podemos de aquí llama a Lambán, no le va a hacer mucho caso. A partir de ahora sí, y por eso es tan importante esta coordinación y por eso es tan importante la valentía, porque hay que ser muy valiente como Lorenzo y otras compañeras de presentarse aquí en localidades más pequeñas, aunque esta es la cuarta localidad de Aragón, que no es tan pequeña. Pero bueno, termino ya dando la palabra a Charo y a Lorenzo, y diciendo simplemente que somos como el teatro, que tenemos una mala salud de hierro, y aunque la prensa siempre dice que nos va mal, que nos peleamos, las encuestas, tal y cual, aquí estamos, nos hemos presentado en muchos municipios, hay encuestas que nos dan buen resultado, y sobre todo la gente cuando habla. Ahora venía yo en el tren y una persona de Calatayud me ha dicho, os voy a votar. ¿Y por qué? Porque la gente dice que todos sois iguales, y hemos visto que PP y PSOE lo son. Yo no sé si sois iguales a PP y PSOE, quiero saberlo. Os voy a votar y os voy a dar una oportunidad y espero que cumpláis. Y yo, por mi parte, creo que lo vamos a hacer. Muchas gracias y El candidato que sale debajo de los árboles. Más verde imposible. Somos así. Bueno, gracias Raúl, gracias a todas y a todos por estar aquí. Para mí es un lujazo tener a estas personas que han venido, pues a Raúl, a Maru, a Nacho y a Charo. Sí. Es un lujazo y sobre todo porque saben la realidad de la ciudad de Calatayud y de la comarca de Calatayud, porque ellos también son de algún pueblo de Aragón. Estos días estamos viendo cómo los políticos nos hemos transformado en comerciales de las cosas que nos van a salvar y que van a hacer la ciudad perfecta. Vemos ideas geniales. Vemos también caprichos de algún político, de alguna persona con poder que tiene intereses ocultos. También vemos cómo nos intentan decir que van a hacer aquellas cosas que tanto nos gustan. Esto me recuerda al chiste aquel que dice que un político que decía, seré breve, lo prometo todo. Pues algo parecido es lo que sucede en campaña electoral. Incluso nosotros tenemos un programa en el que hay unas 50 propuestas, pero hay dos diferencias en este programa. La primera de ellas es que es un programa abierto y seguirá abierto durante toda la legislatura. Además, este programa hemos convocado 2 veces para que podáis aportar lo que queráis en ese programa. Y este programa, absolutamente todas las propuestas que hay en el programa cumplen 2 requisitos fundamentales: justicia social y justicia ambiental. Y así
voy a hablar de dos actitudes, o sea, de una actitud que hemos puesto, que tenemos en el equipo de Podemos Eco, y de dos cosas que aparecen en el programa y que me parece relevante decirlas. La actitud es que tenemos unas ganas terribles de transformar esta ciudad. Tenemos una ilusión tremenda de llegar al ayuntamiento y abrir las ventanas y ver qué puñetas está pasando ahí. Las dos cosas que me gustaría resaltar del programa es, la primera, participación ciudadana. ¿Cómo puede ser que para presentar una pregunta en el pleno del ayuntamiento tengas que registrarla con 48 horas de antelación y si le viene bien al alcalde, te dejará preguntarla o no? Esto está trasnochado. Esto no es de una democracia moderna. Esto no puede seguir así. Tenemos derecho a poder preguntar y a poder saber qué es lo que está pasando en el ayuntamiento. Tenemos derecho y el deber de participar en la vida política de Calatayud. Existen los mecanismos, no vamos a inventar la rueda con la participación ciudadana. Pero claro, ¿cómo vamos a participar si no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Calatayud? Y aquí es donde viene la segunda propuesta, transparencia. El Ayuntamiento de Calatayud solo cumple con el 33% de los requisitos para considerarse un ayuntamiento transparente. Os pondré un ejemplo. Si buscas o intentáis, que no os lo recomiendo, buscar los presupuestos del ayuntamiento, es complicadísimo, pero es que ya no es que sea complicado encontrarlos, es que una vez que los encuentras, es dificilísimo entender qué puñetas está pasando ahí. Tenemos el derecho de saber qué está pasando en el ayuntamiento y además de una forma fácil y sencilla. Decía Einstein que un problema no se puede resolver en el mismo nivel de conciencia en el que se ha planteado. Eso somos nosotros. Ese nivel de conciencia nuevo que va a llegar al ayuntamiento. Porque es necesario que estemos allí para decir que hay otra manera de hacer política. Hay que dar la voz a aquellas personas que durante tanto tiempo no han estado representadas en el ayuntamiento. Necesitamos estar ahí para hacer otro tipo de política, más humana y más cercana. Todos y todas creo que nos hemos dado cuenta que Calatayud está dormida, está apagada. No pensemos que la vamos a despertar con los mismos políticos que han estado hasta ahora. No vamos a despertar Calatayud si siguen las mismas políticas, la misma manera de hacer política. El equipo de Podemos Eco va a entrar al ayuntamiento porque queremos hacer una ciudad con más oportunidades, una ciudad mucho más amable, mucho más humana y sobre todo mucho más verde. Muchas gracias. Y seré breve. Doy paso a Charo, que es candidata. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí un día tan soleado. Y además, yo no sé si es viernes o sábado, porque cuando estás en campaña realmente se pierde la noción. Es viernes, fíjate. Podríamos ir a soles si habéis venido vosotros. ¿Verdad que sí? A ver. Unos soles violentos y verdes. Bueno, ¿qué os voy a comentar? Yo os quiero hablar de un tema que seguro que en Calatayud, en Calatayud y en toda la comarca, es un tema muy importante, como en el resto de Aragón, pero aquí quizás más, porque habéis sido una de las comarcas más fuertes que en empleo y en población que ha tenido Aragón. Y ahora pues quizás ya no lo es tanto. Quiero hablaros de empleo. Llevamos en nuestro programa electoral muchas medidas, voy a hacer un pequeño resumen de medidas de empleo, de formación. Los voy a contar y también os quiero contar que las hemos explicado ya en un marco, como fue un debate hace 2 días, el miércoles, en el debate que nos invitaron junto con otras fuerzas de izquierdas, junto con Izquierda Unida, junto con Xunta Aragonesista y junto con el PSOE, nos invitó Comisiones Obreras a hablar de nuestras medidas y de las suyas. Ellos presentaban 67 medidas, una por cada diputado. Y la verdad es que coincidimos, por lo menos las nuestras coinciden bastantes con lo que demandan los trabajadores en formación, en prevención, en seguridad. Y esto en igualdad, en conciliación
Esto nos da, bueno, pues nos da un empoderamiento que se dice ahora, una fuerza, una rasmia para defenderlas, que ya las hemos estado defendiendo, bueno, las han estado defendiendo los compañeros estos años, y para seguir presentándolas. ¿Por dónde vamos ahora? Mira, por ejemplo, en formación hay una de las medidas que llevan, una medida que es muy sencilla, es que funcione, la formación en el INAEM. ¿Cómo puede funcionar una formación para un desempleado? Pues haciéndola de manera singularizada, es decir, a esta persona qué le gusta hacer, qué sabe hacer y qué puede hacer en el mercado laboral que hay ahora, qué es lo que hay. Y con estas, que es tan simple como juntar las tres cosas, puede salir que de allí haya empleo. Entonces, esto tiene un nombre, esto tiene el nombre de devolver a la administración pública este servicio de formación de empleo que ahora está externalizado y devolverlo de esta manera, singularizando la formación. Y entonces, a la vez, con el empleo. El empleo hay que buscarlo en los nichos que ahora mismo están abiertos, donde están empezando a aparecer los brotes verdes, ¿no? Y en estos brotes verdes tenemos, por una parte, las tecnologías de información y comunicación, las TICs famosas. Ellas mismas son ya empleo, es decir, que tengamos en todos los pueblos de esta comarca, como en todos los pueblos de Aragón, que podamos conectarnos en una banda ancha con toda facilidad y con toda la rapidez, eso ya es trabajo, eso ya es un valor. Además, cuando tienes esta facilidad, tienes gente que se queda allí a trabajar. Es decir, y otros sectores que se aprovechan de ello. Pueden aprovecharse de todo lo que sería, por ejemplo, el análisis de datos del tráfico de red, ¿no? Para poder instalar o no una empresa, porque va a haber o no una demanda de consumo, porque gusta o no ese producto. Todo esto que se llama el Big Data, pues también es uno de los sectores que hay que abrirlo y hay que apoyar que se forme la gente joven para que se pueda quedar donde quiera a trabajar de eso, que es posible. Pueden trabajar en Calatayud, no es necesario que se vayan fuera de Aragón, ni tampoco vayamos todos a la megápolis que sea Zaragoza. Y luego también tenemos en la TICS, pues claro, lo que sería ya facilitar ellas mismas y su implantación real, las tres cosas que he dicho. Renovables. Esto lo vamos a ir a todas horas. Renovables. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y es una realidad, del cambio climático y, claro, la consecuencia o lo que tendríamos que hacer, la solución, la transición energética. Las energías renovables ya se están poniendo, estáis leyendo en nuestra prensa escrita, sobre todo una de ellas, que, bueno, todo lo magnifica, la cantidad de campos de energía, bueno, de placas solares fotovoltaicas, hectáreas y hectáreas que va a haber en Aragón. Muy bien. ¿Os han preguntado? Les han preguntado a las zonas, por aquí creo que no va ninguna, les han preguntado a las zonas dónde van estos empleos, bueno, estos empleos no, estas empresas fotovoltaicas, estas placas, si les van a dar empleo, qué les va a provocar en el paisaje, si realmente es una riqueza, qué se queda en ellas, a dónde va, nada, no preguntan nada. Seguramente será positivo, pero os voy a decir una cosa y me ha venido a la cabeza al oír a Raúl. Él me decía que hay leyes que vienen fotocopiadas de otras comunidades autónomas. Pues yo por mi trabajo, que trabajo en el gobierno de Aragón, tengo posibilidad a veces de leer las evaluaciones de impacto ambiental de estos proyectos de energías fotovoltaicas. Pues os puedo asegurar que casi todos ponen las mismas ubicaciones, es decir, el que está hecho para el Corrico de Escatrón lo emplean para el Corrico de Chiprana, para el Corrico de Caspi y para el Corrico de más allá. Es decir, ni siquiera cambian las coordenadas. Por lo tanto, necesitamos saber, si vamos a cambiar a renovables, que no pase como con las térmicas, con el fuel y con las fósiles, que sepamos exactamente qué necesitamos de energías renovables, por qué las tenemos, hasta cuándo nos quedamos en Aragón o fuera, o tal, cuánto vendemos. Es decir, aprovechemos y cambiemos el modelo energético para no dejarnos apabullar, porque antes no podían elegir, pero ahora sí que ya tenemos información. Renovables, instalación y fabricación. Esto se lo decimos en las cuencas mineras, porque no solamente es que te pongan los campos de fotovoltaicas que te contraten para cargar con ellas, no. Es que además podéis fabricar ahí ciertas partes de las mismas. Bueno, me podría enrollar aquí mucho con estos temas, además, bueno, no sé, con este sigo con otro. Medio ambiente. En este, me he estado mirando un poco, no sé cómo acaba el tema de los residuos. Anda, compañía nueva. Qué bien. Qué bien. Bueno, el tema del medio ambiente también tiene que dar empleo, y sobre todo en algo que creo que habéis sido noticia, por lo menos yo lo vi con Paracuellos, ¿no? Tenéis algún roce, el roce de los residuos, es decir, la gestión de residuos. La gestión de residuos tiene que ser empleo para todos, sino que se lo lleven a Zaragoza y nos quedemos nosotros con el valor de tener los empleados y hacer el proceso. Aquí, ahora mismo, la DPZ, y con la santificación de todos, ha decidido pasear camiones, ¿no?, con los residuos, pasearlos hacia Zaragoza y que los tratemos ahí, porque solo allí tenemos una planta de tratamiento. Pero lo lógico y lo inteligente es que en cada comarca los trataran, todo el residuo orgánico, en su zona, y así esto quedaría aquí. Y es una de las cosas que vamos a intentar, si las normativas europeas lo bendicen, y creo que es así, intentarlo, irlo cambiando. No puede ser invertir dinero en pasear camiones llenos de agua, que es lo que es el residuo orgánico. Y por otra parte también hablamos en ese debate y son las medidas que llevamos de la calidad del empleo.
Bueno, otra cosa, tenemos un sector de porcino intensivo que para qué os voy a contar. Somos no sé cuántos millones de cerdos nos toca por cada aragonés. Estupendo. Además tenemos mataderos, como decía uno de los candidatos también en la radio estos días. Tenemos ya mataderos, podemos hacer el procesamiento de lo que es el material, que es el porcino. Sí, tenemos muchos mataderos, pero tenemos muchos falsos autónomos que están trabajando en ellos, con unas condiciones que son precarias, que son indignas y que van cambiando a golpe de huelga, de manifestación y de conflicto sindical con apoyos políticos. Eso tampoco puede ser. Si vamos a hacer un valor añadido con el tema de la transformación, pues que sea con empleos justos. Por eso es uno de los temas que llevamos, el trabajar contra los falsos, contra los falsos autónomos, no, contra esa figura de utilización del falso autónomo y de los malos contratos. Asimismo, queremos apoyar, claro, obviamente, a todo lo que es el sector de las pymes, de los autónomos, las pequeñas empresas, porque son las que se quedan en el territorio. Aquí la MAN a veces se le hincha el pecho porque se va a la China a buscar empleos, bien lejos, sí, a buscar empresas enormes que vengan aquí. Aquí se han ido bastantes empresas, ¿no?, del sector del automóvil. Dijeron, qué bien, les damos ayudas, el suelo gratis, el no sé qué gratis, todo esto gratis. Y luego echan la cerraja, se van. Bueno, yo imagino que habrán dado la indemnización y el paro. Pero ¿por qué ayudamos a los grandes teniendo aquí tanta pequeña empresa? Pues esos son todos los temas que también llevamos y también coincidimos con todo el movimiento sindical en llevar estas medidas. Además, queremos que los trabajadores tengan vida. Por lo tanto, llevamos medidas de conciliación. Llevamos medidas que luego os comentará seguramente Maru sobre el tema de la conciliación, sobre el tema de la brecha salarial, de los planes de igualdad para mujeres solas, o para padres solos, que también los hay, que tienen que conciliar y necesitan más horas de permiso. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con una banca pública aragonesa. Y en eso también estamos coincidiendo con otras fuerzas políticas. Tener canalizados, centralizados los fondos que nos vienen tanto de Madrid como europeos como los propios, para poder tener primero un colchón económico por si vienen mal dadas, y luego un colchón de empuje para la gente que quiere atreverse a hacer y a innovar. Gente de la universidad, trabajadores, emprendedores, gente con ideas. Y no acabaría de hablar de empleo si no hablara también de la función pública. La función pública es uno de los mayores motores de trabajo que hay en Aragón. ¿Quién no conoce a un amigo o él mismo es funcionario? Estamos a patadas. Pues este sector nos tenéis que controlar bien. Es decir, nosotros tenemos que consumir aquí. Es decir, los contratos que hace la administración tienen que ser a empresas, a poder ser pequeñas, para que estén cerca. Es decir, si aquí el Ayuntamiento de Calatayud consume en sus contratos públicos, que no sea una constructora de no sé qué, de más allá de Guadalajara, que al menos sea de la zona. O sea, los contratos públicos tienen que ser, vale, que las condiciones de salarios, las condiciones de horario, de igualdad, de seguridad laboral, se cumplan, que a veces eso no se vigila, pero que además se quede en el territorio. ¿Cómo lo haces eso? Permitiendo que las pequeñas empresas y los autónomos opten a ello. Y bueno, con estas medidas tan estupendas las vamos a conseguir con vuestros votos en las Cortes a Podemos, ECO, próximamente, y seguro que os va a contar, bueno, no os va a contar esto mismo, pero uno de los que más empujarán estas medidas es Nacho Escartín, nuestro secretario general y número 2 en la lista a las Cortes. Muchas gracias, Charo. Gracias, Raúl, Maru y Lorenzo, y gracias a todas las personas que acudís esta tarde a charlar un ratico de Calatayud, de los problemas que tenemos y de las soluciones que presentamos para resolverlos, que es de lo que se trata cuando hacemos este viaje político. También quería no olvidar a la gente que está detrás de todos estos actos, a las personas de organización, de comunicación y toda la gente que se encarga un poco de que seamos capaces de estar hoy aquí y disfrutar de este ratico de hacer política. Yo recuerdo que hace 4 años, ¿verdad, Pilar?, estuvimos aquí haciendo un acto similar, que era cuando yo empezaba en esto de Podemos, cuando había decidido que iba a poner un paréntesis en mi vida, en mi caso en la agricultura. Yo vivo en 9 de Ebre y me dedico a la agricultura ecológica, y aspirábamos a, quizá, entrar en las instituciones aragonesas, con la convicción de que desde los colectivos sociales, desde nuestra cotidianidad, somos capaces de transformar algo. Somos capaces de cuidar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, de demostrar con nuestras prácticas diarias de otra manera, que intentamos fomentar trabajos dignos, los que sois maestros o profesores intentar educar mejor a vuestros alumnados, la gente que trabajáis en sanidad, que participáis en la vida social del municipio, pero siempre decíamos, jolín, y luego las instituciones siempre están en manos de los mismos, y allí al final se tocan algunas teclas administrativas, algunos resortes que quizás podrían provocar que los cambios
que ponemos en marcha en los movimientos sociales acompañaran también los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón, las comarcas, las diputaciones, el Gobierno de España, para que los cambios fueran todavía más profundos. Y con esa ilusión y con esa inocencia, muchos como yo, pues dimos el paso de participar en una lista de Podemos Aragón que finalmente entró con mucha fuerza a las Cortes. Conseguimos 14 diputados y diputadas, la tercera fuerza política aragonesa, a tan solo 5.000 votos del que fue el partido que lideró el Gobierno de Aragón en estos 4 años, que es el PSOE de Lambán. Por mi parte, la experiencia ha sido buena, la experiencia ha sido gratificante. Ha habido mucho esfuerzo, ha habido mucho aprendizaje, muchos momentos de incertidumbre, de no saber cómo cabalgar las contradicciones, cómo ser más efectivo para cumplir un programa que era muy ambicioso y muy valiente. Y 4 años después, cuando hemos hecho balance, estamos moderadamente satisfechos, porque aunque en su momento decidimos no entrar al gobierno, que es una decisión controvertida, que a día de hoy muchos cuestionamos, ¿no? Porque al final estar en la oposición también tiene muchos límites, ¿no? Y no gestionar, no participar en las consejerías, en el propio gobierno, con todas las contradicciones que habría sido, ¿no? De participar en un pacto, en una negociación con el PSOE de Lambán, pues quizás tal vez nos habría permitido mancharnos más las manos, pero quizás gestionar desde dentro y cambiar más realidades. Eso lo tendremos que ver a partir de ahora, a partir de dentro de un mes, cuando, si depositéis la confianza en nosotros, somos capaces de liderar el futuro gobierno de Aragón. Ayer en mi pueblo, en 9 de Ebro, celebramos un acto como este, y hubo un abuelo que al acabar decía: mira, al final las propuestas de los programas, yo que tengo 75 años, siempre he visto que ponéis cosas muy bonitas para el pueblo, que ponéis muchas cosas que están muy bien, además muchas. En mi pueblo solo hay 3 candidaturas, el PP, el PSOE y ahora Podemos ECO. Aquí tenéis 8 candidaturas municipales para elegir. Y este abuelo, con toda la razón del mundo, decía: si es que yo he visto un montón de programas y siempre decir las mismas cosas más o menos, que estáis contando lo mismo que necesita el pueblo, que es que no hace falta ser un ilustrado para... Lo que hace falta es gente que luego lo cumpla. Es decir, que hace falta gente que luego se responsabilice de llevar ese programa y convertirlo en hechos. Y para eso hace falta que haya gente que realmente tenga voluntad de cambiar las cosas. Bueno, pues yo cuando estaba escuchando a Lorenzo, sinceramente, estaba viendo una persona que viene con mucha ilusión, que pone y ponéis en el programa eso que consideréis que son las necesidades de Calatayud, pero que yo estoy convencido, porque a Lorenzo lo conozco y a Carmen la conozco, de que vais a tener gente dentro del ayuntamiento que se va a esforzar, esté donde esté, ojalá en el gobierno, para que estas palabras se conviertan en hechos, que es de lo que se trata. Y yo lo que le respondí a este vecino mío de 9 de Ebro es exactamente eso, que la experiencia de estos 4 años de Podemos nos avala. ¿Y cómo nos avala? Pues que nosotros, a diferencia de otros partidos que ahora voy a citar, donde hemos gestionado, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera, y que no son palabras, que no son discursos, que no son cantos de sirena, que son hechos, que toca cabalgar contradicciones, aprender a hacer enmiendas para defender una mejor ley de discapacidad, como ha mencionado Raúl, que es desde atrás, desde la oposición, presionar para que el gobierno, en este caso de Lambán, no se durmiera los laureles y se acordara que había que meter más dinero para las ayudas al alquiler, para la rehabilitación de vivienda, para los jóvenes agricultores, para la modernización de regadíos, para planes de igualdad, para planes de empleo en el mundo rural, para jóvenes, para mujeres, que es lo que hemos hecho estos 4 años en las materias que hemos trabajado. Ahora nos toca demostrarlo en los ayuntamientos, pero venimos con el aval de la experiencia, y voy a poner solamente 2 ejemplos, y luego pondré los contraejemplos. Los 2 ejemplos más palmarios es la segunda institución de Aragón, donde Violeta Barba, la presidenta más joven de la historia y la única mujer que hasta ahora ha sido presidenta de las Cortes de Aragón, ha gestionado una institución bien, con acuerdos, sabiendo que llegábamos en minoría, que teníamos que ponernos de acuerdo con el resto de grupos, y mientras Violeta Barba ha sido presidenta de las Cortes, se ha gestionado bien la segunda institución de Aragón. ¿Cómo? Pues como había que hacerlo, había que hacer una relación de puestos de trabajo, había que escuchar a todos los gremios, a todos los trabajadores, que en esa institución son muchos y que no tenían una buena interlocución con el propio gobierno de las Cortes de Aragón, había que abrir el Palacio de la Aljafería
para que hubiera muchas más actividades sociales, culturales, en torno al Día de Aragón, al 23 de abril, y sobre todo había que conseguirlo todo dialogando, llegando a acuerdos con fuerzas que son distintas. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha hecho Podemos en la presidencia de las Cortes de Aragón. Y el segundo ejemplo que quería citar es la gestión de Fernando Ribares, que ha gestionado ni menos que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el principal ayuntamiento de Aragón, cultura, economía y hacienda. Ahí es nada. En cultura, poco que decir de Fernando Ribares, los que lo conozcáis, es experto en estos temas, que ha hecho escuchar al sector de la industria cultural, de la escena artística, de todos, que no nos olvidemos, no solamente la música, también la pintura, el teatro, la danza, en fin, toda la gente que tenía algo que decir en el ámbito de la cultura para que haya una gestión mucho más participada, unas fiestas mucho más descentralizadas, que no se quedaran solo en el centro, en el casco histórico, sino que llegara a todos los barrios y a todas las edades, que fueran unas fiestas inclusivas, unas fiestas mucho más pacíficas, humanas, como decía Lorenzo, más sostenibles, en la mano que está en el ayuntamiento y en la parte económica, que es la más difícil en un ayuntamiento como Zaragoza, que os voy a contar. Lo primero que se ha hecho es sacar al ayuntamiento de Zaragoza del plan de ajuste en tiempo récord, cuando nadie lo esperaba, reducir la deuda y llevar las cuentas bien, que al final es lo que queremos. Cuando nosotros depositamos el voto, y en este caso pedimos el voto, la gente de Calatayud, ¿qué estáis esperando? Estáis esperando que haya gente en la que podéis depositar confianza, porque va a cumplir el programa y va a gestionar bien. ¿Qué va a gestionar bien? La casa de todos, el ayuntamiento. Todo el presupuesto que es de nuestras tasas y de nuestros presupuestos, que se pongan en marcha las cuestiones que queremos que son más justas. Bueno, por eso hemos demostrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es bastante más complejo que el de Calatayud por el volumen que tiene de presupuesto, que se puede gestionar mejor. Y que cuando decían que si llega Podemos a los gobiernos ya no va a salir agua del grifo y parece que viene el diablo sobre ruedas, pues no era verdad. Y hemos demostrado que somos valientes en muchas propuestas, que luego detallará Maru. Ahí le dejamos ahí como muchos deberes a Maru para el último intervención. Yo quiero que hable de esto, y yo también. Bueno, pues que como candidata seguro que va a hablar en positivo de muchas cosas, sobre todo que gestionemos bien, que seamos buenos gestores de lo público, que seamos excelentes para acortar la grieta que está habiendo cada vez de más gente, que lo expresamos en el 15M, de desafección política entre el representante y el representado. Y eso no es justo. La democracia ha costado muchos años defenderla, mucho sudor, muchas lágrimas de mucha gente. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerla en valor, regenerarla y darle un nuevo aire, en este caso a la institución más cercana, que son los ayuntamientos, que yo creo que es donde realmente la gente es más valiente, porque al final en el ayuntamiento es donde día a día los vecinos te van a interpelar, te van a parar por la calle, te van a exigir, te van a solicitar, te van a contar. Y está muy bien lo que ha dicho Lorenzo, que empecéis con un programa que es muy positivo, pero que posiblemente evolucione al albur de las necesidades que vayáis viendo conforme vayáis viendo lo que se hace desde el ayuntamiento, que ojalá lo gestionéis vosotros, o lo que tengamos que hacer apretando desde atrás. Yo quería acabar solamente haciendo un breve comentario para dar paso a Maru de cómo estamos viendo la campaña. Y Raúl lo decía, a veces lamentamos nuestros propios errores y tenemos que pedir disculpas cuando los cometemos. Es así, somos humanos y cometemos errores. Pero el principal error que a veces cometemos es que caemos en el pesimismo de nosotros mismos. Como que somos muy exigentes y a veces creemos que no vamos a ser capaces de llegar a todo lo que queremos, porque somos gente muy utópica, que tenemos un horizonte muy ambicioso de transformación social, de justicia, de igualdad, de sostenibilidad, de empleos de calidad, de que realmente en todos los pueblos podamos vivir bien. Son retos que son muy potentes, que son muy difíciles, pero en el caminico ahí vamos andando y vamos consiguiendo cosas. Y además nos tenemos que comparar con nuestros rivales o adversarios políticos. Yo solo voy a hablar de los cuatro principales, voy a eludir a Izquierda Unida y a Chunta, porque entiendo que con nuestras diferencias van a ser los primeros con los que nos pongamos de acuerdo los ayuntamientos, y seguro que el Ayuntamiento de Calatayud no será excepción. Me voy a referir a los demás y voy a hablar de gestión, no voy a hablar de ideología. Muy brevemente, en el caso del PSOE, hace 10 días, Intervención del Gobierno de Aragón sacó un informe demoledor de la gestión de la Dirección General de Cultura en manos de Nacho Escuin, uno de los hijos del PSOE de toda la vida, que debe 1,2 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y autónomos de la industria cultural aragonesa que ya han hecho su trabajo
que han sido contratados por el Gobierno de Aragón, pero que esta persona no tenía el presupuesto, no tenía el dinero asignado para pagarles, y tenemos a decenas de empresas aragonesas, empresas que están asentadas en nuestros pueblos, barrios y ciudades, a las que se les debe 1.200.000 euros. Es un ejemplo de mala gestión, un informe de irregularidades tremendo que no ha tenido ninguna consecuencia, ninguna respuesta por parte del AMBAN y por parte de su gobierno. Todavía estamos esperando que digan qué pasa, si pagan, si no pagan, si cesan, si dimiten, pero a día de hoy nadie hace nada. En el caso de Ciudadanos es un caso aparte, ¿no? Este partido que nació para regenerar la política y que de número 3 en su lista de las Cortes de Aragón por Zaragoza lleva a José Luis Saz. Y todos diréis, vale, José Luis Saz, ¿quién es? José Luis Saz fue el consejero de Hacienda del último gobierno del PP-PAR en Aragón. El gobierno que presidió Luisa Fernanda Rudi y que fue responsable de los peores recortes de la historia de Aragón en educación, en sanidad pública y en dependencia, que dejó en la estacada a miles de aragoneses víctimas de listas de espera insufribles, pues este señor es el que lleva de número 3 Ciudadanos. Es decir, que si Ciudadanos, ojalá no, llegara al gobierno de Aragón, no tengáis ninguna duda que el que va a llevar las cuentas va a ser el mismo de los recortes del PP-PAR en la última legislatura, para que veáis el nivel de la regeneración democrática. 2 apuntes más. Partido Popular. Ya sabéis que hace una semana El País sacó una noticia de una incertidumbre con respecto a algo tan notorio en los últimos años como es el currículum de su principal líder y candidato a la presidencia de Aragón, Luis Mari Beamonte. El País decía que este señor había puesto que era licenciado en Derecho, luego lo había quitado, sacaba que en la Universidad Rey Juan Carlos, que es la misma de las irregularidades con Cifuentes y con Casado, le había convalidado un 45% de las asignaturas, que las 2 últimas 35 años después las había sacado con sobresaliente, cuando no había tenido ni un solo sobresaliente en el resto de su carrera. Raro, muy raro. Beamonte, presionado lógicamente, el sábado salió en rueda de prensa y dijo: he mentido, soy un mentiroso. Y se quedó tan ancho, efectivamente. No sabemos si es licenciado o no es licenciado, si se ha acabado la carrera o no, si se la ha regalado el que va todos los años a la Universidad de Verano de Tarazona del PP, si el hombre ha hecho un apaño, si realmente estudió mucho estando de alcalde de Tarazona y se sacó con sobresaliente lo que no se había sacado con 25 años. A día de hoy no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el candidato y líder del Partido Popular de Aragón es un mentiroso. Y no lo digo yo, que lo dice él mismo. Así que decid a vuestros vecinos de Calatayud que votar al PP en Aragón es votar mentiras. Y creo que no nos merecemos políticos mentirosos, y mucho menos gestores de lo público de ni más ni menos que 6.000 millones de euros anuales de todos los aragoneses en manos de una persona que miente. Y por último, Vox. Vox es otra escisión del Partido Popular. Voy a ser muy breve, hay poco que decir en la parte ideológica, porque ya sabéis que Vox nos trae recortes de derechos que ha costado mucho defenderlos: feminismo, derechos LGTB, afectivos sexuales, derechos de trabajadores, derechos también de la autonomía, derechos de la descentralización y de la asunción de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y también con gente reciclada del PP. Se supone que Abascal montaba a caballo para reconquistar España de lo que ya había, y sin embargo de candidato al Ayuntamiento de Zaragoza llevaba a un exconcejal del Partido Popular. ¿Pero qué reconquista vas a hacer con los mismos que han saqueado las instituciones? Amén que Vox y Ciudadanos, Vox lo dice claramente en su programa, que defiende el trasvase del Ebro, y Ciudadanos no lo pone en el programa, pero Inés Arrimadas, que estuvo ayer en Zaragoza, no es que se le escapara, es que hizo una rueda de prensa en la que dice 3 veces que el proyecto de Ciudadanos con respecto al agua, a la política hidrológica, es un plan nacional del trasvase. Un plan nacional del trasvase, un plan nacional del trasvase, que lo dijo 3 veces, en un corte de 1 minuto. Así que votar a Ciudadanos y votar a Vox, decirse al resto de vecinos de Calatayud, es votar el trasvase. A mí me ha tocado dar un poco de caña al resto
resto de adversarios. A Maru Díaz le vamos a dar la palabra. Esperemos que Maru sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Es la única mujer candidata de los partidos que se presentan. Es la persona más joven, una persona tremendamente preparada, como ha demostrado como portavoz del Grupo de Podemos en las Cortes de Aragón estos 4 años, y sin duda la punta de lanza de ese Aragón feminista, ese Aragón de derechos, de igualdad, de oportunidades que merecemos con personas al frente como Maru Díaz. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Antes de ponerme a contar propuestas, que ya me han tirado el guante ahí de que se demuestre que te has leído el programa. No, si yo que quería hacer un análisis un poquito más global de en qué coyuntura nos encontramos y cuál es la situación que tiene nuestra comunidad autónoma. Aragón tiene un problema fundamental y lo habéis anticipado cuando os he dicho que Calatayud está dormida. No estamos dormidos, no es solo Calatayud. Aragón tiene un problema generalizado de que hemos tenido representantes públicos como un poco aborregados, un poco arrastrando los pies, con una incapacidad absoluta por traer propuestas, proyectos, y sobre todo hemos tenido unas legislaturas en las que solo competían en ser un poquito mejor que lo que había sido la anterior, en agarrar los 4 años siguientes y en irte sin haber hecho mucho ruido. El resultado ha sido que tenemos una incapacidad absoluta de decir cuál va a ser Aragón dentro de 30 o 40 años. Y eso lo vemos a diario con esa incapacidad de futuro o de proyectos a 50 años que nos permitan pensar en ese Aragón del mañana. No sé si visteis el debate de Aragón Televisión del otro día. Fueron un debate denso y entre 8 pues no fue un debate, pero hubo un bloque en concreto que fue bastante delator, que era el bloque del Aragón del futuro. Y tanto el Partido Popular como al Partido Socialista les sobraban los minutos en ese bloque. Y hay un corte en el que la presentadora le dice al señor Lamar: hable, y hace como a mí no, de esto ni loco. O sea, estuvieron todo el primer bloque tirándose: tú has recortado más, tú has quitado más camas, tú has pagado peor la dependencia, no, pero tú la pagaste más tarde, no, pero me dejaste deuda, bueno, pero he hecho lo que he podido. Y cuando tocó el bloque de, bueno, pero ¿y qué vais a hacer?, les sobró el tiempo. Y llegamos al último minuto y les quedaban 2 minutos y medio, que era el máximo, porque no hay proyecto de futuro. Y entonces eso se ve cuando tenemos problemas de empleabilidad profundos, porque no hemos salido de la crisis. Lo que hemos hecho es cronificar un tipo de empleo con el que no se puede vivir con estos salarios, con esta temporalidad, con esta brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también hemos generado otras desigualdades un poco más sutiles que no se ven, pero que nos han convertido en una comunidad autónoma con un futuro que no se está explotando. Una desigualdad muy clara entre hombres y mujeres. No salimos igual de la crisis, salimos nosotras más precarizadas, nosotros asumimos los cuidados mayoritariamente y por lo tanto se nos penaliza el empleo y se nos penalizan las pensiones. Salimos con una brecha salarial mucho más amplia que todavía nos penaliza más a nosotros. Y también salimos con una brecha generacional. Los mayores han sido los grandes paganos de esta crisis, no se actualizan las pensiones, suben los precios, por lo tanto pierdes valor adquisitivo, además de que han sido muchas veces los que han sostenido las familias en los peores momentos de la crisis. Seguro que muchos conocéis las virguerías que se ha hecho para llegar a fin de mes con una pensión. Y también hay una brecha no solo entre los más mayores, a los que se les ha roto ese consenso democrático que dice que tú trabajas y el Estado te asegurará que puedas jubilarte y acabar tu vida bien, y también se ha roto ese acuerdo tácito con la juventud. Ese acuerdo que pasa por decir a nuestros padres: esforzaros, que vuestros hijos vivirán mejor que vosotros. Es un acuerdo fundamental de cualquier sistema democrático que se ha visto dinamitado la primera vez en la historia sin una guerra mediante. Hay una generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Y eso no lo dice Podemos, eso lo dice el Banco Central Español, que lo dice: los jóvenes salen mal parados de esta crisis. Han perdido de los 20 a los 30 la posibilidad de emanciparse, llegan 10 años más tarde al mercado laboral, llegan con condiciones muy precarias y muchos han tenido que marchar de nuestro país con la dificultad que eso genera de captación de talento o de proyección de vida. Tenemos un Aragón que, como no se ha pensado a sí mismo a 30 años vista, tiene toda esta situación. Y no se ha pensado no solo porque los políticos que hemos tenido no hayan estado a la altura, sino porque hay una diferencia fundamental. Y a mí, cuando me preguntan por qué votar a Podemos Eco, creo que esto hay que decirlo, y es que cuando uno asume la política con demasiadas mochilas, aunque prometa muchas cosas en sus programas, no las va a poder hacer. La primera de ellas, y fundamental: cuando tú te presentas a las elecciones pidiendo créditos a la banca para hacer una campaña electoral, tienes una deuda eterna con una banca, que te va a descolgar el teléfono cuando tú empiezas a proponer cosas como las que defendemos nosotros de una banca pública.
Una banca pública que es tan revolucionaria la idea que lleva 80 años funcionando en Alemania. En Alemania, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, afronta que hay que reconstruir el país y lo que hacen es una banca de reconstrucción que canaliza el crédito para las pequeñas empresas, para los autónomos y para las pymes y familias para que empiece a reconstruirse el país. Esa banca funciona y ha venido funcionando durante 80 años en un país que no será suspicaz de ser comunista, que digamos. Estamos hablando de Alemania, país al que nos hacemos referencia cuando hablamos de otras muchas cuestiones. Pues cuando nosotros defendemos eso, que se canalice el crédito para que llegue el crédito a las familias, a la segunda oportunidad de los autónomos, a esa rehabilitación de vivienda que la banca privada nunca nos va a financiar, pues hay otros partidos que tienen deudas y que sonarán teléfonos. Y probablemente cuando tú debes 30 millones de euros a un banco, pues no puedes hacerle la competencia desde la banca pública. Esa es la tragedia. Hemos tenido políticos que tienen demasiadas deudas. Lo mismo que vemos con la energía. Estamos defendiendo la necesidad de un control de la energía por parte pública para poder bajar el precio del alquiler, para que no nos pase como nos ha pasado en las cuencas mineras, que se descentraliza, se marcha una empresa y cierra y le da igual, que deje toda una zona devastada, porque necesitamos tener control de toda esa transición. Pero claro, cuando tienes políticos que tienen líderes en sus consejos de administración, pues no van a poder hacerlo. Por eso, cuando nos preguntamos por qué votar a Podemos Secu, yo utilizaba una frase, pero creo que tengo que copiar, Lorenzo, porque yo decía, yo no le dejaría al lobo que cuidara las ovejas, ni a aquellos que han producido la enfermedad, le dejaría que me prometiera que la curara. Me gusta más esto y la conciencia, pero creo que es esa misma idea. Aquellos que llevan 40 años siendo copartícipes y corresponsables de parte de los problemas de nuestra comunidad, los que han conseguido que esté dormido nuestro país y que por lo tanto no esté pensando a futuro, no nos van a traer las soluciones. No porque no quieran. Primero porque no dan más de sí y segundo porque tienen las manos atadas, porque tienen deudas. Por eso es tan importante llegar a las administraciones simplemente debiéndote a la gente, sabiendo que tu única responsabilidad y tu única lealtad es con la gente que nos vota. Esto parece como muy pesimista y yo me quiero poner optimista. Creo que hay una buena noticia y creo que hace 15 días compartiréis conmigo que después de las elecciones generales respiramos, mayoritariamente. Al margen del resultado, que probablemente nos hubiera gustado que fuera más favorable y que alguno tendrá que pensar si el voto útil al final acaba siendo tan útil o no, pero había miedo. Había miedo porque se estaba imponiendo un discurso en nuestro país que parecía que la solución a nuestros problemas era volver al siglo XIX y que parecía que algo que se había conseguido parar gracias al 15M se estaba poniendo en cuestión, que era echar la culpa al último de lo que nos estaba pasando. En este país supimos señalar quiénes eran los culpables y por eso el 15M tuvo tanto poder, porque dijo, no, la culpa de esta crisis no la tiene el último contra el penúltimo, no la tiene el inmigrante, no la tienen las mujeres, no la tiene la homosexualidad, lo tienen los que nos han robado. Y parecía que esa hipótesis de repente se tambaleaba y había unos que venían a decirnos lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Yo respiré y creo que muchos de vosotros también respiraste, ¿no? Diciendo, bueno, hemos parado el miedo, hemos frenado esto. Lo que pasa es que nos jugamos una segunda vuelta en casa, aquí en Aragón y aquí también en Calatayud, y yo os animo a que no votemos a frenar el miedo, porque tenemos opciones de salir a votar construyendo y confiando en un mañana esperanzador. Que no seamos tan conformados simplemente con respirar tranquilos habiendo frenado la oleada de recortes y de retroceso que venía, sino que le pidamos a la vida un poquito más. Porque Aragón tiene hambre de futuro y nos lo ha demostrado. Nos lo demostró el 8 de marzo cuando las mujeres dijeron, gobierne quien gobierne, Aragón será feminista. Y será porque será. Y porque vamos a salir a las calles todos los años a recordarlo. O lo mismo cuando los jóvenes del 15M climático que nos decían, mientras ustedes piensan en el mañana, el pasado mañana es muy negro y no lo está pensando nadie. Aragón tiene hambre de futuro y necesitamos responsables públicos que estén a la altura de ese hambre de futuro, que salgan con las manos libres y con ideas. Y aquí viene la parte de las ideas. Yo defiendo que necesitamos empezar a entender la justicia social de manera un poquito más global. Y digo esto porque el Partido Socialista podrá decirnos que en esta legislatura han apostado por la justicia social. El problema es cuando entienden la justicia social como se entendía en los 80, porque entonces el paradigma de país al que nos quieren llevar es el de los 80. Y eso le pasa mucho, sobre todo al señor Arturo Aliaga, que es como el máximo referente de estas cosas, porque no hablan de nada que pasará después de 1990, que yo cada vez que me habla le digo, Arturo, que no había nacido, que no sé de qué me estás hablando, porque su paradigma es volver hacia atrás, que bien vivíamos entonces, que bien funcionaba. Bueno, pues lo siento, pasado el tiempo, estamos en el siglo XXI y vamos a pensar hacia adelante. La justicia social en el siglo XXI son 3 justicias, engloban 3 justicias que tenemos que afrontar. La primera de ellas es una justicia de género.
es fundamental introducir el feminismo en la política. Y el feminismo en la política no se introduce simplemente con que mujeres asumamos el poder, porque si no, la legislatura de Rudy hubiera sido una legislatura súper feminista, y no lo fue. Es un poco más complejo, es introducir dentro de las políticas el poner a la vida en el centro. Y aquellas que sabemos el precio que cuesta sostener la vida, porque nos dedicamos a cuidar, porque sabemos el sacrificio que exige conciliar, tenemos que empezar a decir que las vidas no se sostienen solas. Y que cada vez que el mundo habla de empleo, ha habido otras que hemos mantenido otras cosas para que el resto del mundo pudiera trabajar. Y eso hay que ponerlo en el centro, y hay que hacer políticas que nos permitan conciliar y cuidar, para que esas tareas no estén tan defenestradas, no estén mal pagadas y sobre todo no estén abandonadas. Por eso defendemos la gratuidad de 0 a 3 de los niños, primero por una cuestión educativa, pero también por una cuestión de conciliación, porque ahora conciliar exige mucho dinero. Si tú tienes dinero para pagarte una conciliación de 0 a 3, podrás conciliar, y si no, tendrás que decidir de qué recortas. Hay que asegurar que la conciliación sea gratuita con nuestros menores, pero también con la gente más mayor, porque probablemente muchas de vosotras, y lo digo en femenino por desgracia, pero somos nosotras las que cuidamos por desgracia todavía, sabéis lo que es cuidar a una persona mayor o a una persona dependiente. Y sabéis lo difícil que es, y además todos, por suerte, vamos a ser cuidados. En algún momento vamos a necesitar que se nos cuide. Es fundamental poner eso también en valor y apostar por un plan de residencias públicas, por bajar los precios de las residencias, por asegurar que el número de personal que cuiden esas residencias aumente, aumentar las ratios para que los mayores estén bien cuidados, porque tenemos que hacer una comunidad autónoma en la que cuando uno envejezca no tenga miedo. Y no tenga miedo a ver qué me va a pasar el día de mañana, a ver si soy una carga absoluta para mi familia, o hacer familias que no saben qué van a hacer con los niños o con los mayores a la vez. Hay que poner la vida en el centro, y esa es la principal política feminista que tenemos que introducir. Esta es la justicia feminista, la justicia de género, pero también hay una justicia climática que ya se ha puesto aquí sobre la mesa. No tenemos un planeta B. Y entonces, como no tenemos un planeta B, cuanto antes lo entendamos, antes empezaremos a ponerle soluciones a esto. Y para ponerle soluciones, lo primero que tenemos que dejar de pensar es que asumir la transición energética y la lucha contra el cambio climático no nos tiene que dar pereza. Es una oportunidad incluso de generación de empleo de calidad. Aragón tiene la tasa de sobrecualificación más alta del Estado. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes aragoneses están mucho más formados de lo que los empleos que tienen. Porque cada 14 camareros que generamos un puesto de calidad. Por lo tanto, la mayoría de la gente joven muy cualificada, que podría estar desarrollando y apostando y innovando aquí para hacer esa transición, o la está haciendo fuera o está trabajando en trabajos en los que no desarrolla sus capacidades. Aprovechemos eso, que tenemos la generación más preparada de la historia para apostar por esa transición, para generar un mercado que tenga más estabilidad. Y nosotros defendemos que lo que tiene que empujarlo esto es una empresa pública de energía. Y aquí es cuando viene que lo que nosotros no nos van a poder prometer. Aquellos que tienen acciones o tienen exministros y expresidentes en algunas empresas de la electricidad, pues esto de una empresa pública de energía creo que no les va a hacer mucha gracia. Pero es fundamental, porque necesitamos primero tener el control de esa transición, saber cómo se hace, impulsarla y además garantizarla. Por lo tanto, es fundamental, es clave esta justicia climática, porque no tenemos un planeta B y porque la economía que se genera es más sostenible. Y por último, dentro de esta justicia social necesitamos una justicia rural. Yo le decía ahora a uno de los periodistas que me preguntaba que por qué hablaba de despoblación en el cuarto ciudad más grande de Aragón. Bueno, pues porque cuando hablamos del Aragón vaciado no solo estamos hablando de los pueblos que ya se mueren, estamos hablando de aquellos que también están sufriendo las consecuencias de los últimos años de recortes y de pérdida de infraestructuras, y las sufren, pues por ejemplo, en una falta de medios de seguridad. Que sé que en esta zona se ha denunciado que hay problemas de seguridad y que se necesitan más efectivos. O también, como se ha defendido y se ha intentado trasladar a Madrid, que aunque haya una España que viaje en AVE y se lo pueda permitir, hay otros que necesitamos un transporte ferroviario low cost y que pare también aquí, no que cruce y nos pase por delante, que necesitamos que eso se defienda también. Que no solamente el hablar de despoblación es hablar de las zonas más vaciadas, es hablar del derecho a vivir bien en nuestros pueblos y en nuestras ciudades pequeñas. Y vivir bien exige servicios e infraestructuras. Y claro, ¿eso cómo se sostiene? Pues con dinero. Y cuando hemos tenido presidentes que van a Madrid a las reuniones bilaterales y vuelven sin nada y no pasa nada, pues es muy difícil que luchemos. A Aragón se le deben 600 millones de euros en infraestructuras. 600 millones. Y 7.000 millones de euros en deuda histórica acumulada. Y va el señor Lambán a reunirse con Pedro Sánchez
Le cuenta todo esto, Pedro le dice, gracias por informarme, y sale y dice, me ha tratado muy bien. Ya, pero ¿vuelves con algo? No, pero me ha tratado muy bien. Y hombre, no te va a tratar como en Ferraz, aquí te ha tratado como presidente de Aragón, no te ha tratado como en el partido, pero tú no puedes volver a casa sin nada. No podemos volver continuamente con carreteras prometidas año tras año y presupuesto tras presupuesto, que copian el presupuesto del año anterior y como no lo ejecutan, volvemos a tener nacionales sin desdoblar, autopistas sin volver a hacerlas públicas, trenes que no se construyen y además lo peor de todo, que tenemos a este cuarteto de Colón, que en Aragón son 4, lo decía muy bien Nacho, que había y el par estaba atrás, no se le veía mucho, pero estuvo ese cuarteto de Colón que se ponen muy constitucionalistas, hay que defender la Constitución. Pero el Estatuto de Autonomía que nos habilita a ir a Madrid a recabar fondos y hacer una comisión mixta para que nos llegue el dinero necesario para que se sostenga esta comunidad autónoma, eso no se cumple y no se va con las vestiduras. Y no ha pasado nada, y llevamos 40 años en los que aquí no nos está llegando la financiación que necesitamos. Por lo tanto, es fundamental exigir esos fondos, a exigir que la despoblación, la forma para pararla es con servicios, y que estos servicios hay que pagarlos y nos tienen que ayudar a pagarlos con una nueva financiación. Y necesitamos presidentes, en este caso presidentas de Aragón, que se atrevan de verdad a ir a Madrid y no se pongan la chaqueta de su partido, se pongan la chaqueta de aragoneses y vayan allá a defender la tierra, no a defender sus cuestiones de partido o sus posiciones dentro de los partidos, que vayan a defender lo que necesitamos en nuestra tierra, que son más fondos, más financiación y más respeto a nuestro Estatuto de Autonomía. Todo esto también es justicia social. Por eso no vale solo con hablar de sanidad o de servicios sociales o hablar un poquito de educación, hay que hablar de todo esto. Hay que hablar de feminismo, hay que hablar de empleo, hay que hablar de cambio climático, hay que hablar de despoblación. Esto es hablar de justicia social en el siglo XXI, porque si no, no nos servirá de nada hablar de sanidad si no hay todo esto demás, no nos servirá de nada hablar de educación si no tenemos las infraestructuras ni todo lo demás. Esto es de verdad pensar en el siglo XXI y esto es lo que los demás no pueden hacer. Y no pueden hacerlo, primero porque no tienen ideas, segundo porque tienen las manos atadas y tercero porque tienen muchas deudas. La buena noticia es que hay algunos que no tenemos todo eso, que no tenemos las manos atadas, que no tenemos deudas, que venimos con ideas nuevas, que nos creemos que Aragón tiene hambre de futuro y estamos a la altura para poder demostrarlo, que tenemos un programa con 650 propuestas, las cuales se pueden cumplir, están cuantificadas y después de 4 años en las Cortes sabemos cómo se hace y lo único que os pedimos es ese voto de confianza. Confiar en que se puede hacer, en que podemos hacer de Aragón esa tierra a la que puedan volver todos los que se han marchado, porque seguro que conocéis a muchos jóvenes que se han tenido que marchar, y sobre todo que podamos hacer de Aragón y de cada uno de los rincones de Aragón ese sitio donde merezca la pena quedarse. Muchas gracias. Ahora es el turno de preguntas que os toca. Estás convencido a todos. Ay, joder, macho. Fans. El alcalde guapo, podéis tener un alcalde guapo. Tengo un montón de fans que no votan. Son mis alumnos. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento que los ¿Y tenemos. la Dolores A ver, qué? chico este, chico ese del fondo. Va, no pasa nada. Que no le apruebo. De verdad, que no te vuelvo con la cabeza esta mujer. Pero puedes preguntar, puedes preguntar. ¿Cómo me pide contigo? ¿Han tenido más? Oye, muchas gracias. Mañana, misa. Mesa informativa en el paseo a partir de las 12 hasta el verano. Muchas gracias a todas y a todos por la Yo no pregunto, solo cuento. Genio y figura. En la falda de los Alpes, sí, sí.
de Suiza. Ay, ay, ay. En la falda de los Alpes. Sí. Me llevo allí los caudales, sí, sí, ay, 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 que soy cristiana y decente, sí, sí, que soy cristiana y decente, sí, sí, ay, 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 voy caminito de Suiza, sí, sí. Vaya coloco. Gracias. ¡Alcalde! ¡Alcalde! Bueno, pues vamos a hablar de las propuestas que tenemos para la ciudad, pero sobre todo porque queremos transmitir un nuevo modelo de ciudad y despertarla, ¿no? Tenemos esa ilusión por llegar al ayuntamiento y verdaderamente que se note que estamos ahí con la ilusión que tenemos y despertar de una vez a la ciudad. Bueno, que esté repartido no considero que sea malo del todo, ¿no? Porque la gente puede elegir entre varias opciones y ojalá que estemos todos representados en el ayuntamiento porque ahí está nuestra diversidad, ¿no? La diversidad de la izquierda. Hemos venido a contarles que en estas elecciones casi que parecen de segunda vuelta, en la primera vuelta los aragoneses y aragonesas demostramos que no queríamos vivir con miedo, que no queríamos vivir en blanco y negro, que defendíamos un Aragón en el que cupiéramos todos y todas y en el que no se recortaran derechos y libertades, pero en esta segunda vuelta, que nos la jugamos aquí en casa, hay opciones de votar no solo para frenar el miedo, sino apostando por el futuro, apostando por toda esa nueva generación, que venimos con ideas frescas, que venimos con ideas nuevas, con ganas de pensar en el Aragón a 50 años y venimos a contar alguna de esas ideas, de esas más de 650 propuestas que componen el programa de Podemos Equo. Eso es. Porque aquellos que han hecho enfermar nuestra comunidad autónoma, aquellos que llevan más de 40 años en la política y por lo tanto que han sido copartícipes de los problemas de Aragón, aquellos que llevan mochilas cargadas de deudas con bancos, con empresas eléctricas, no pueden traernos soluciones a nuestro país, no pueden traernos soluciones a nuestra comunidad autónoma ni a nuestros municipios. Necesitamos gente nueva, que venga con las mochilas vacías, que solo tenga deudas con la gente y que venga con la valentía de innovar y de poner ideas nuevas, que no venga arrastrando los pies y haciendo lo mismo que los 80, porque Aragón se merece de verdad pensar en el siglo XXI, pensar en cómo dejamos nuestra tierra a 50 años. Así que yo pido esa oportunidad para esta nueva generación que queremos tomar las riendas. Pues la primera vez estuve hablando de la candidatura y felicitándoles por la valentía de presentarse en un pueblo como este, porque en las grandes ciudades es más o menos fácil, pero en localidades más pequeñas, en las que todo el mundo se conoce, es más complicado. Y esta vez lo que quería era hacer un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el nacimiento de Podemos en 2014, nuestra entrada en las Cortes, el trabajo que hemos realizado en las Cortes y la necesidad que hemos visto de que la oposición no sirve. Estar en la oposición es útil porque hemos empujado al PSOE más allá de sus límites a hacer cosas que no hubiera hecho por sí solo, pero es necesario estar de alguna forma en el gobierno, ojalá liderando el gobierno, para realmente hacer políticas que pongan a la gente en medio, que piensen en la gente realmente, que ayuden a la discapacidad,
que ayuden a regular el precio del alquiler, que ayude a la gente más joven a emanciparse, etc. Y aquí, concretamente, hablar de que es necesaria una buena coordinación entre los municipios y el Gobierno de Aragón para que el día que diga alguien de Calatayud, oye, que necesitamos cocinas in situ en los colegios, estemos en las Cortes o en el Gobierno, cojamos el teléfono y digamos, ok, nos ponemos a ello y lo hagamos realmente. Pido el voto para las personas de Calatayud por algo que me ha dicho ahora una compañera de Renfe que trabaja aquí, y es darnos una oportunidad. Me ha dicho, la gente dice que todos los partidos son iguales, sabemos que PP y PSOE lo son, pero no sabemos si Podemos es igual a ellos. Vamos a daros una oportunidad, mi familia os va a votar y dentro de 4 años evaluaremos, pero la oportunidad os la queremos dar. Y yo pido eso. Pido que nos den una oportunidad de demostrar que realmente sabemos hacer las cosas y sabemos hacerlas de forma diferente. Yo creo que la primera y la más básica es un plan integral de rehabilitación de viviendas, porque eso cumple 2-3 objetivos. El primero es más obvio, tener viviendas de mejor calidad, en accesibilidad y en eficiencia energética. Hay muchas familias que pasan frío en invierno y eso no puede ser. El segundo es crear empleo. Hay mucho paro, aunque todavía no, afortunadamente no estamos en las tasas anteriores de paro, pero seguimos rondando el 10% y se puede bajar. Y en tercero, la lucha contra el cambio climático. Ahora mismo es algo en lo que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo hablo desde China hasta Calatayud, nos tenemos que unir, y haciendo edificios más eficientes energéticamente daremos un pasito para adelante. Bueno, pues es la primera vez que Podemos, en este caso en coalición con ECUO, con el Partido Verde de Europa, nos presentamos al Ayuntamiento de Calatayud. Y lo que venimos hoy a hacer es a dar un poco soporte, apoyo a la gente valiente que en Calatayud se presenta en esta candidatura. ¿Qué es lo que puede aportar Podemos ECUO a un municipio como Calatayud? Lo primero, renovación en el Ayuntamiento. Vemos que hay muchos ayuntamientos aragoneses donde hay gente pues que lleva mucho tiempo, ¿no? Y siempre los mismos partidos en los gobiernos, este no es una excepción, y creemos que lo que aporta Podemos ECUO es, lo primero, gente nueva, gente que tiene ganas de participar, gente que viene de otra serie de implicaciones, de la educación, de la sanidad, de la cultura, de diferentes asociaciones de Calatayud y de un poco de pueblos, de las pedanías, digamos, que tiene el municipio, y luego además un programa pues de defensa férrea de servicios públicos, de poner siempre todas las decisiones a las personas en el centro y buscando qué formas de empleo, de economía van a permitir que Calatayud pues sea un municipio que tenga futuro, que tenga justicia social, que tenga empleos de calidad y que la gente joven como vosotros se pueda quedar aquí, ¿no? Que la gente que se ha ido pueda volver a Calatayud y que gente como vosotros pueda quedarse. ¿Y cómo nosotros lo pensamos? Pues por ejemplo a nivel industrial, que ha habido muchas empresas que se han deslocalizado, que han cerrado en los últimos años de la crisis. Pues vamos a pensar cuáles son los sectores punteros que en Calatayud pueden ayudar a que pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores jóvenes os podáis quedar aquí. Y eso se hace pues aprovechando el valor añadido, aprovechar el talento local y ayudando desde el Gobierno de Aragón para que en Calatayud haya nuevos polos industriales que aprovechen pues la innovación, la tecnología, el valor añadido en la agroindustria, la logística, que estamos muy bien situados entre Madrid, Zaragoza, y la vertebración del territorio. No podemos tener una estación del AVE que pasa toda pastilla por Calatayud cuando no tenemos una buena red de cercanías, una intermodalidad del transporte y, por supuesto, los servicios públicos que necesitamos para vivir bien, que tengamos aquí atención continuada, especialistas, cardiólogos, que reduzcamos las listas de espera, que haya todos los servicios educativos, formación profesional para que Calatayud esté en la punta de lanza del nuevo modelo económico de Aragón.